Cuaresma, un camino hacia el encuentro con Dios, renovando mi alma, llenándome de amor. Buen momento para todos en el Señor. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, parroquia de San Judas Tadeo, santuario y basílica en el Santuario Antioquia. Un saludísimo especial a todas las personas que en este momento tienen la gran disposición y además la capacidad y la disponibilidad para este lindo programa, esta reflexión que quiero dirigir a ustedes en torno al tiempo de Cuaresma. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos orienta, el que nos enseña la verdad completa. Pido el Espíritu Santo para mí y para ustedes. Para que la gracia de Dios les ilumine, la gracia de Dios les ayude a profundizar el mensaje de este momento. Para mí, para que el Espíritu Santo, además de preparar este tema, pues esté también en este momento poniéndome palabras en mi boca y así hacer nuestra la expresión del apóstol San Pablo: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Inicio esta reflexión cuaresmal con el Evangelio que corresponde a la liturgia del primer domingo de Cuaresma. ¿Cuál es el Evangelio del primer domingo de Cuaresma? El Evangelio de las tentaciones. Las tentaciones, en este caso por el ciclo que estamos viviendo, tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, ese es el Evangelio. A partir de este Evangelio comienzo una reflexión muy importante sobre el tiempo de Cuaresma. La primera parte, pues, la he plasmado en las reflexiones que hago, en el conocimiento que se tiene sobre este lindo tiempo de Cuaresma, sobre todo cuando se habla estrictamente de Cuaresma, y la segunda parte, que tiene como títulos el placer, el tener y el poder, la estructura, aunque la explicación pueda variar en algunos elementos, pero la estructura esencial está tomada del teólogo Wilson Tamayo. Así que comencemos este primer elemento. Cuaresma es tiempo oportuno y justo donde se conjugan las experiencias de un verdadero cristiano, es decir, es el momento de hacer un alto en el camino y revisar lo que ha sido nuestra relación con aquel que se hizo sacrificio y salvación para el mundo. En este tiempo, el cristiano busca una conversión cada vez más perfecta por medio de las siguientes prácticas. Aquí pongamos atención suprema a las prácticas que nos ayudan a hacer un verdadero ejercicio cuaresmal. Primero, la oración. Segundo, la escucha frecuente de la palabra de Dios. Tercero, práctica de los sacramentos, particularmente la confesión. Cuarto, las privaciones voluntarias de las que son ejemplo el ayuno y la abstinencia. Quinto, la limosna u otras obras de ayuda mutua que manifiestan el desprendimiento de los bienes materiales y la renuncia al egoísmo. La experiencia del tiempo cuaresmal no solo es interna, sino también individual e interna. En la parte individual interna está lo que les acabo de mencionar, sobre todo la oración, la escucha de la palabra, entre otros. Y en la parte externa, o la dimensión externa de la Cuaresma, está lo que es la caridad. No en vano, nuestros obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia promueven para este tiempo de Cuaresma la comunicación cristiana de bienes. Ahora sí, paso a la segunda parte, donde entresacamos del Evangelio estos tres temas fundamentales: el placer, el tener y el poder. Y propiamente no son desarrollados como tema, sino que del Evangelio que acabamos de escuchar, capítulo 4, versículos del 1 al 13, evangelista Lucas, se entresacan estos elementos que se dan hoy como tentación, además de muchos otros momentos y episodios y circunstancias, pero desde el Evangelio estos elementos, que son tres: placer, tener y poder, se siguen dando hoy en nuestra realidad. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos muestran cómo el demonio ataca, especialmente cuando la persona está debilitada. Recuerden que las tentaciones del alma son el mundo, el demonio y la carne. En ese momento vemos un ataque tentacional, ataque para tentar de parte del demonio la persona de Jesús.
Y en esta ocasión, dice el Evangelio, Jesús al final sintió hambre y fue tentado. Las tentaciones de Jesús las podemos expresar en 3 palabras: placer, tener y poder. Y se explican a través de unas preguntas que debemos hacernos, preguntas que van orientando la comprensión, la profundización de cada una de estas tentaciones. Comencemos con la primera tentación según el Evangelio de hoy: placer. Y se resume: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es bueno el placer? Hagámonos esa pregunta. ¿Es bueno o no el placer? Ahora respondamos desde la Biblia, desde la moral cristiana. Sí, el placer es bueno cuando se tiene según el plan de Dios. Y podríamos tomar infinidad de ejemplos sobre el placer. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, experimentar la velocidad de un vehículo en una zona donde no haya peligro? El placer, por ejemplo, de llegar a cine, o no sé, si tiene frío, el gusto y el placer de cobijarse y sentir ese calorcito maravilloso, incluso arrullarse y quedarse dormido. Eso es un placer espectacular. El placer es bueno siempre y cuando se haga un buen uso de él y de acuerdo al plan y al querer de Dios para nuestra vida. Ejemplo: comer para no morir. Y comer es un placer. Y en este caso, haz que las piedras se conviertan en pan. En ello está tentando Satanás. El placer de comer, que esa piedra, en Palestina las piedras son muy parecidas al pan, en el tamaño incluso y el color, y que se convierta en pan. Y el Señor inmediatamente no acepta, es decir, se pone remiso a cumplir esta tentación. Él no se deja condicionar ni de nosotros y mucho menos de Satanás. Comer para no morir, dormir para descansar, placer sexual para la procreación. ¿Se imagina que alguien no coma? ¿Se muere? ¿Que alguien no se alimente bien? ¿Se debilita? ¿Que alguien no duerma? ¿Se enloquece? Neurológicamente hablando, el cerebro necesita descansar. El cuerpo necesita reposo. El placer sexual es bueno. ¿Cuándo se vuelve malo? Ahorita les voy a comentar. Pero si no hubiese placer sexual, ¿en qué queda la procreación? ¿En qué queda aquella expresión linda de Dios en el libro del Génesis cuando dice: creceos y multiplicaos? ¿El placer de comer es malo cuando qué? Respondamos: cuando se convierte en gula. El descanso es malo cuando ese descanso se convierte en pereza. Hay personas que en la mañana no hacen nada y en la tarde descansan. Me acuerdo de una anécdota, es un chiste, pero a veces incluso es tomado de la vida real en los parques de las ciudades. La policía que correteaba a 2 jóvenes que estaban en el parque, y una pregunta muy usual de la policía es: ¿usted qué hace? Cuando interroga, cuando pide documentos, y están en todo el derecho de hacerlo. Y entonces uno quedó descubierto a la policía, el otro quedó escondido detrás de un árbol, y el que quedó a la vista de la policía le dijo: joven, ¿usted qué hace?
Y él inmediatamente respondió: yo no hago nada. Y al fin lograron descubrir al que estaba, a su amigo, detrás del árbol. ¿Y usted qué hace? Y él respondió: yo hago lo mismo que él, es decir, nada. El descanso es malo cuando se vuelve pereza, ocio, vagancia. Repito entonces: comer para no morir, dormir para descansar, placer sexual para procrear. El segundo momento es el tener. Le dice el demonio: te daré la potestad y la gloria. Preguntémonos también, porque las preguntas son orientadoras para poder profundizar un elemento, una circunstancia, este tema, hablando de las tentaciones, la tentación del tener. ¿El tener es bueno o es malo? La respuesta es sí, es bueno. El tener es bueno cuando se hace un buen uso de lo que tengo. Preguntas orientadoras. ¿Consigo mis bienes lícita y moralmente? Y esta pregunta es muy importante que la respondamos. Hay cosas que, aunque sean lícitas, no son moralmente buenas, aunque sean lícitas. Es decir, legalmente cumple con una requisitoria legal, pero a la hora de hacer un discernimiento moral, resulta que es malo. Montar un sitio de prostitución, un lugar de expendio de drogas. Bueno, de pronto el expendio de drogas no da, pero el lugar de prostitución, una clínica de aborto. Esos dos ejemplos puede que cumpla una requisitoria legal, se ajusta a la ley, pero usted va a analizar moralmente y lo que allí se hizo fue una estructura de pecado. Entonces, la moral nos está diciendo: eso es malo. Ahí tendríamos una circunstancia de tener que es moralmente inadecuada. ¿Cuánto afecto le tengo al dinero? ¿Cuánto afecto? Y el dinero lo necesitamos, pero cuidado con poner el dinero por encima de la persona. Hay dos cosas en las que el ser humano siempre debería tener mucho cuidado: ni humillar con el dinero, ni humillar con la comida. Si el dinero está para ponerlo por encima de la persona, el dinero es malo. Es decir, en este caso, la tenencia de dinero es malo. Si el dinero está simplemente para manipular, para engañar, se convierte en algo malo. Si lo que usted tiene no lo tiene para administrarlo, y la pastoral social de la Iglesia dice, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia dice que somos administradores de lo que Dios nos ha permitido conseguir. Tercero, ¿cómo uso el dinero? Debo tener en cuenta con el dinero, con lo que tengo, de mirar en cubrir necesidades, las propias, lo primero, lo propio. Segundo, de su familia. Tercero, de los suyos, amigos, conocidos, de los familiares. Y en todo la caridad, otro principio de la doctrina social de la Iglesia, en todo el amor, la caridad, el servicio, la donación. Cubrir necesidades de los suyos y en todo mantener siempre la caridad. Ahí tenemos lo que es el placer y el tener. Pasemos al último punto, el poder. Tírate de aquí abajo. ¿Es bueno el poder? La respuesta sí. El poder es bueno cuando está al servicio de los demás y mientras no se convierta en tiranía. Ejemplo,
Tenemos gobiernos dictatoriales, totalitarios en muchas naciones, con gobiernos que mantienen intereses egocéntricos, individuales y egoístas. No ponen su poder al servicio de los demás, sino para manipular, para la tiranía. Allí se convierte el poder en algo malo, y por eso son las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, y por ello también son las tentaciones que se dan en el hoy: placer, tener y poder. Allí está el mensaje de Cuaresma que quería transmitirles en este espacio. Qué bueno que releamos el Evangelio. Capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 1, versículos hasta el 13, del 1 al 13. La Cuaresma es el tiempo, entonces, repito, para la oración, la escucha de la palabra, la práctica de los sacramentos, especialmente la confesión, las privaciones voluntarias, de las que son ejemplo el ayuno y la abstinencia, la limosna u otras obras de ayuda mutua que manifiestan el desprendimiento de los bienes materiales y la renuncia al egoísmo. La privación voluntaria de las que son ejemplo el ayuno y la abstinencia. Hay muchas preguntas que a veces surgen entre nuestros fieles. Una persona, primero hablemos los días propiamente del ayuno. No comer carne está para el miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo. Bien, con un ejemplo un poco tomado de preguntas de las personas. Si alguien está en la calle, le toca almorzar por fuera, llega a un restaurante, pide el almuerzo, es viernes de Cuaresma, pide un almuerzo y bueno, fue punta de anca, carne pura. Listo, almuerza, paga, y cuando va por la calle se pone la mano en la cabeza diciendo: he pecado, y se da golpes de pecho, quebranté la vigilia de no comer carne. Moralmente, ¿qué le respondemos a esta persona? ¿Cometió pecado? La respuesta es no, porque ella no tenía en ese momento como esa advertencia, esa memoria que estaba en tiempo de Cuaresma, viernes de Cuaresma. Importante no latigarnos a veces tanto pensando que estoy en pecado cuando lo que hubo fue un olvido. Lo que hubo fue un olvido. Hay conocimiento que no se debería comer carne el viernes, pero lo que hubo allí fue un olvido. No pensemos que Dios está a toda hora con el látigo para castigarnos. Y además, quien en realidad se abstiene de comer carne, recuerden que la idea es no comerla y dársela a una familia pobre, que sabemos que no puede comprar carne ni siquiera para un día en la semana. De resto no tendría ningún sentido el ayunar y no comer carne. Y eso aplica para cualquier alimento. También preguntas, ¿quiénes están como obligados, ya en el sentido amplio, al ayuno, a la abstinencia? Recordamos, los estudiantes no están obligados al ayuno. ¿Qué tal un estudiante irse para la universidad, para el colegio y desmayarse en el salón de clase porque estar estudiando, leyendo, analizando, eso exige concentración, se queman muchas energías? Entonces no está en la obligación, sobre todo del ayuno. Puede abstenerse de comer carne y tomar otro alimento que también es nutritivo, pero sobre todo en el tema del ayuno poner mucho cuidado. Menores de 14 años no deberían ayunar. Ellos están en una etapa muy fuerte de crecimiento. Los mayores de edad
pues cada uno podría clasificar. La mujer creo que de 55, 56 años en adelante, el hombre de 62, no debería estar ayunando. Las personas que están enfermas. Ahora, quien lo hace y siente que no está haciendo algo contraproducente contra la salud, pues no hay ningún problema. Pero siempre en este tiempo de Cuaresma debemos poner cuidado a estos elementos que son importantes. Tratemos de mortificarnos, pero recuerde lo que dice la misma palabra del Señor, es rasgar el corazón, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Yo pienso que el principal ayuno, que logremos vencer la tentación del placer, del tener y del poder, allí está el mejor ayuno, la mejor abstinencia. Pongamos en práctica estos elementos, reflexionemos y vivamos la Cuaresma como un espacio que Dios lo pone al servicio, un tiempo que Dios pone al servicio del hombre a través de la Iglesia, y así poder celebrar con dicha y regocijo la Pascua de Cristo resucitado. El Señor les bendiga y les acompañe. Gracias por escuchar y los invito para que en realidad estas palabras las llevemos al corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cuaresma, un camino hacia el encuentro con Dios, renovando mi alma, llenándome de amor.